Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La primera imagen de la mañana está en Madrid, donde esta madrugada los bomberos han localizado los 4 cadáveres que quedaron atrapados en el derrumbe de un edificio en el centro de la capital. 2 de ellos los localizaron ya anoche, a última hora, y los otros 2 han aparecido durante esta madrugada porque los trabajos de rescate se han tenido que hacer con mucho cuidado por el estado en el que quedó la estructura. En el lugar del siniestro, en la calle Hileras de Madrid, sigue Lidia Payo. Lidia, buenos días. Buenos días. En un extremo de la calle está montado el operativo policial con una carpa. Vemos gran cantidad de efectivos que vigilan que nadie acceda a la zona. De hecho, 2 inquilinas han intentado pasar y como todavía sigue activo el retén de bomberos, no se lo han permitido. Los que sí pudieron pasar a última hora de la tarde a sus casas nos cuentan que ha sido una noche complicada. Todo bien, todo bien. La casa está bien. Tenemos nuestro piso pegado a la pared del edificio y por suerte no ha habido nada, ni las paredes, ninguna grieta, nada. Sí, hemos podido dormir con mucho nervio de a ver qué pasa, pero a ver. Según el alcalde de Madrid, todavía hay que esperar para conocer la causa del derrumbe, que se ha cobrado la vida de 3 obreros y una responsable de Umbra. Está previsto que de un momento a otro algún responsable de la operación ofrezca declaraciones con más detalles del accidente. Lidia, gracias. Gracias. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. De la crónica política, la noticia la vamos a tener esta mañana en el Congreso. Será allí donde hoy se produzca la votación que iba a ser ayer, pero que se aplazó, el embargo de armas a Israel, y estamos como ayer, sin saber lo que va a hacer Podemos, que puede tumbar este decreto. Antes va a haber sesión de control desde las 9, en la que lo previsto es que Feijóo le eche en cara a Sánchez el último informe de la UCO sobre Ábalos, en el que aparecen los pagos con dinero en metálico que dice Ábalos que eran los pagos por gastos acreditados. Ya la sesión de control en el Senado de ayer sirvió de alguna manera de anticipo. Que no les estamos pidiendo que nos digan ni las mariscadas que se metieron, ni el champán que se bebieron, ni si los gin tonic se los tomaban con pepino o con lima limón. Tan solo quiénes los disfrutaron y cuánto nos costaron. Señor presidente, he respondido, me han preguntado si el gobierno cumple con la ley de transparencia. Ni de dónde, señora ni ministra, por qué, ni cuánto señora cobra. Ministra, así que, señor Bernabé. Señora ministra, si no se ciñe a la respuesta, me veré obligado a llamarla al orden. Si le parece, señor presidente, cuando me vuelvan a hacer una pregunta, previamente le pasaré un resumen de mi respuesta para ver si cuenta con su visto bueno. Señor ministro, le agradezco se ciña a la cuestión. Concluyo. ¿Saben quién vive su mejor momento? Muchas gracias, señor presidente. Decir que nunca pensé que en el Senado me iban a retirar la palabra. Nunca lo pensé. Empezaba el ministro Óscar Puente. La UCO ha documentado que Koldo García también asumió gastos de transporte para personas que mantuvieron con Ábalos, esto es textual, encuentros con carácter personal. Este informe refleja que abonó billetes de tren y hoteles en varias ciudades y constan en la cuenta del asesor transferencias de Koldo a favor de distintas mujeres. La mayor parte de estas conversaciones que tuvieron Koldo y Ábalos han sido apartadas porque afectan a la esfera íntima del exministro y la UCO le ha dicho al juez que se las va a poner sobre la mesa en un oficio aparte. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. El PP va a atacar a Sánchez esta mañana por la corrupción y lo que va a hacer Sánchez es responder con la gestión autonómica del Partido Popular. Sí, el presidente llega a la sesión de control con Feijóo intentando que todo el debate vuelva a girar en torno a la agenda judicial, así que lo que quiere el gobierno es amortiguar la ofensiva del PP por la corrupción, señalando las sombras de su gestión autonómica. En el PSOE creen que las hipérboles y la estrategia de Génova, que mezcla y da la misma gravedad a todo, hacen poco creíbles las críticas, además de facilitarle las explicaciones. Los socialistas se limitan a decir que el PP miente, mientras no aclaran, por ejemplo, las dudas sobre los pagos de gastos en efectivo que según la UCO no concuerdan con la documentación remitida al Supremo por Ferraz. Pero en el Ejecutivo lo que intentan sobre todo es no volver a encerrarse en la actitud defensiva que mantenían antes del verano. Sánchez ha dado la orden de salir a golpear también y la idea es hacerlo poniendo en evidencia los problemas en los servicios públicos que están surgiendo en las comunidades gobernadas por el PP, como lo ocurrido con las mamografías de Andalucía. El Consejo de Ministros de ayer sirvió como aperitivo de lo que veremos hoy, al presidente y a los ministros confrontando con las políticas sobre el aborto o sobre las universidades puestas en marcha, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Hasta luego, Guille. Hasta luego. Ahora hablaremos de la situación en varias comunidades, en especial en Andalucía, pero decíamos que hay otra imagen que se producirá hoy en el Congreso y que de alguna manera volverá a dar la medida del punto en el que estamos. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque hoy, como ayer, al Gobierno le faltan los votos de Podemos para saber si puede convalidar el decreto del embargo de armas a Israel, y no es la única votación que está en el aire. Sí, porque la fotografía final que veremos hoy en el Congreso puede cambiar mucho en función de los votos de Podemos. De sus 4 diputados depende que salga adelante el embargo de armas a Israel. Ayer en el debate, los de Belarra se ciñeron al guión de los últimos días, criticando un decreto cuya convalidación depende de al menos una abstención que hasta ahora no está garantizada. Y con el embargo fake aprobado, han pasado 4 barcos que ya ha identificado la sociedad civil organizada, por no hablar de que el propio embargo fake incluye una excepción que hace que el Consejo de Ministros pueda seguir comprando y vendiendo las armas que quiera. De que Podemos abstenga también dependerá que salga adelante la Ley de Movilidad Sostenible, que también se debate y se vota hoy en el Congreso. Con apoyo del resto de la mayoría de la investidura, los morados exigen algún gesto con la ampliación del puerto de Valencia o el aeropuerto del Prat para permitir con sus votos que esta ley se apruebe. En juego, Ángeles, 10.000 millones de euros de fondos europeos. Josu, gracias. Hasta ahora. Por cierto, Israel ha interceptado esta madrugada, lo venimos contando desde primera hora, la nueva flotilla de barcos que había salido esta vez desde Italia para intentar romper el bloqueo de Gaza. Iban 150 activistas, de los que 7 son españoles. Dice Israel que les va a deportar. Los integrantes de esta flotilla, de la flotilla que salió de España, ya denunciaron, recordarán, torturas. De hecho, hay una española que sigue todavía bajo arresto. Todo esto mientras en Egipto siguen las conversaciones entre Hamás y el gobierno de Netanyahu, conversaciones a las que hoy se van a incorporar los enviados de Donald Trump, y esto puede darles un impulso decisivo. De momento, los ataques contra Gaza continúan. De vuelta a España, Andalucía, la Junta de Juanma Moreno trata de responder a la crisis que ha abierto la propia Junta con la decisión de no comunicar a las mujeres las pruebas dudosas en los cribados de cáncer de mama. Dijo Juanma Moreno que no convenía introducir elementos de ansiedad a las pacientes, si es que había dudas. Ayer la Asociación de Mujeres a Mama decidió denunciar al Gobierno autonómico andaluz, y justo hoy la Junta va a presentar su plan para responder de forma urgente, dicen, a los fallos del sistema. Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. El tiempo corre en contra del presidente andaluz por la alarma social que ha generado este caso destapado por la SER. Moreno Bonilla se ha puesto al frente de la crisis, ha reconocido ya el grave error cometido, ha pedido disculpas a las afectadas, ha prometido ceses, y su gobierno va a anunciar hoy un plan de choque, porque la Junta hasta ahora todavía no ha señalado ni el origen del error ni su magnitud real. Un error con una gestión posterior plagada de paradojas, un programa de detección precoz que no informa durante meses, esas declaraciones del presidente alegando que no informaban a las mujeres para no generarles ansiedad, el anuncio del SAS de ampliar el cribado a 500.000 de mujeres más cuando lo que hay ahora mismo es un atasco de mamografías, la ausencia de empatía de la consejera de Salud aquí en Hoy por Hoy, acusando después de alarmismo a la Asociación de Afectadas. La Junta se enfrenta ya a las denuncias de Amama, concentraciones previstas ya desde hoy en varias provincias, a las denuncias en Fiscalía, una investigación de oficio del Defensor del Pueblo y una comisión de investigación que van a exigir todos los grupos. El sistema público andaluz de salud, como dice el presidente Moreno, es muy potente, pero ahora mismo tiene una grieta en los cimientos que afecta a la estructura y amenaza por primera vez la estabilidad del gobierno de Andalucía. Diego, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Algunas comunidades empiezan a situar su política en clave electoral, y seguramente ese sea el contexto en el que haya que leer algo de lo que ocurrió ayer en el Congreso y que no estaba previsto. Llegaba al Parlamento una iniciativa legislativa popular que ha reunido miles de firmas para pedir que se quite a los toros, que se retire a los toros la protección cultural. No se debatía ayer si retirar o no esta protección a los toros, sino si el Congreso aceptaba el debate. Y el PSOE iba a votar que sí, para que los diputados lo discutieran y finalmente lo votaran. Al final lo que hicieron los socialistas fue abstenerse, con lo que la iniciativa fue tumbada antes incluso de poder entrar a trámite en la Cámara. Maribel García fue la portavoz socialista en este asunto. Hay territorios donde la tauromaquia forma parte del acervo cultural y otros donde ha desaparecido de forma natural. Esa diversidad es un valor que debemos preservar, no un problema que debamos unificar por ley. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿qué tal? Sumar reprocha al PSOE este cambio de última hora que ha generado debate dentro del Partido Socialista. Sí, hay mucho enfado entre los socios. Acusan al PSOE de no estar a la altura del país moderno y animalista que es España, decía ayer Yolanda Díaz, pero también hay sorpresa y malestar dentro del Partido Socialista, que había llegado a anunciar en público el apoyo a la iniciativa para no coartar el debate, decían. Pero aseguran fuentes del Grupo Socialista La SER que finalmente Moncloa decidió ayer a última hora que tenían que abstenerse sin abrir siquiera debate el cambio de posición, dicen. Un giro que algunas fuentes reconocen que tiene
tiene que ver con las próximas elecciones en Castilla y León y Andalucía, dos regiones que en las que la tauromaquia tiene mucho peso también entre los votantes socialistas. No querían, dicen, reabrir un debate que les genera muchas tensiones internas y darle munición al PP, ahora que creen que Mañueco y Moreno Bonilla, dicen, no pasan por su mejor momento y se ven con posibilidades. Ana, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo decreto que endurece las condiciones para abrir más universidades ante el auge de los centros privados, que ya son en España casi tantos como los públicos. Esta nueva norma va a afectar de entrada a 8 proyectos que se están tramitando ahora mismo para abrir nuevas universidades, mientras la Comunidad de Madrid habla de un ataque contra la iniciativa privada y la libertad de cátedra. Laura Gutiérrez. Sí, Madrid abre fuego. La comunidad donde más han crecido las universidades privadas, se han abierto 13 desde 2018. De hecho, las últimas 5 todavía no cumplen con algunos de los requisitos del nuevo decreto. Tendrán plazos para adaptarse, pero se les va a mirar con lupa. Otros 4 proyectos de Madrid están sobre la mesa, ya tienen autorización de la comunidad, pero 3 cuentan con un informe desfavorable de los técnicos que han puesto en duda su calidad. El gobierno de Ayuso podrá aprobarlos, pero también tendrán que someterse a los nuevos requisitos. Enrique Viciana es el consejero de Educación madrileño. Un ataque sin precedentes en la historia de la democracia española contra la iniciativa privada, contra la libertad de cátedra, de empresa y de educación. Este esperpento normativo atenta contra la Constitución. Vamos a impugnar este Real Decreto y nos vamos a oponer a él con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance. Además de Madrid, hay otros 8 proyectos, 7 de ellos en comunidades donde también gobierna el PP, que sí van a iniciar el nuevo proceso desde el principio. Uno de ellos, la Universidad Niccolò Cusano, de un multimillonario italiano, exmilitar y muy vinculado a la ultraderecha. Hay otro enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, hay muchos, pero vamos, de los últimos. En este caso tiene que ver con el derecho al aborto y el registro de médicos objetores de conciencia que Sánchez recordó por carta que tienen la obligación de hacer y que Ayuso respondió con un ya veremos, que fue su respuesta a esa carta. Bueno, ayer habló la ministra de Sanidad, que es Mónica García. Ya le damos la respuesta. La ley en nuestro país se cumple y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla. Lo que también ha aprobado el Gobierno es que los médicos de los hospitales puedan recetar cannabis para determinadas enfermedades. Mariola Lourido. Los pacientes y el Observatorio del Cannabis Medicinal llevaban 12 años pidiendo la regulación terapéutica. Hablan de día histórico porque salen de la clandestinidad, del estigma y del mercado ilícito, pero su presidenta, Carola Pérez, teme a las comunidades del PP. Algunas comunidades gobernadas por algunos partidos que están convirtiendo este tema en un tema político y no en un tema médico, ni de derechos humanos, ni de ciencia, y tememos que algunos pacientes pues no puedan optar a ello, ¿no? El uso será limitado. La ministra de Sanidad, Mónica García, abre la puerta a ampliarlo, pero de momento solo es para pacientes en estos casos. Pacientes que puedan tener dolor crónico, pacientes que puedan tener espasticidad o algunos casos de epilepsia, o también personas que sufren náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia. Solo podrá ser recetado por médicos especialistas y únicamente con dispensación en hospitales, no en farmacias. El cannabis medicinal está legalizado en muchos países, en Europa en casi todos, con algunas excepciones como Francia. Pues a Francia vamos en un minuto por su endiablada situación política. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A Macron se le acerca la hora de la verdad porque hoy se acaban las 48 horas que dio a su dimisionario primer ministro para que intente un gobierno que evite las elecciones, aunque ese escenario se ve cada vez como más probable. París, Lucía Riera. Buenos días. El bloque de izquierdas, sin la Francia insumisa, va a exigir la oportunidad de formar gobierno bajo el programa que llevaba el nuevo Frente Popular. El líder socialista Olivier Faure dice que ya les toca. Y que le mueve evitar que Francia sea el próximo país europeo en caer en manos de la ultraderecha. Algunas líneas rojas se han movido en las últimas horas, con la ex primera ministra macronista Elisabeth Borne abriendo la puerta a la suspensión de su reforma de las pensiones, uno de los principales reclamos de la izquierda. El líder republicano Guaidó también está dispuesto a una cohabitación para evitar la repetición electoral, pero la quiere de derecha. Certainement pas si ce gouvernement était dirigé
Dice que no formará parte de ningún gobierno dirigido por un izquierdista o por un macronista, mientras la ultraderecha, que ya se ve cerca de Matignon, ha preferido ahorrarse esta última charla con el primer ministro en funciones. Esta noche Le Cornu informará a Macron del resultado de esta misión imposible y el presidente, que se ha quedado más solo que nunca, decidirá el siguiente paso, que parece dirigido a la disolución de la Asamblea. Aquí en España, sobre vivienda, otro dato que refleja el efecto de los pisos turísticos en las grandes ciudades y cada vez con más fuerza en los municipios que la rodean. En los alrededores de Barcelona se han creado 5 camas para turistas cada día en los últimos 2 años. Es el tiempo que ha pasado desde que el ayuntamiento puso en marcha la normativa para limitar los pisos turísticos. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. Desde que Barcelona puso freno a los pisos turísticos en la ciudad hace 2 años, los inversores han encontrado en las ciudades de los alrededores un buen sitio donde poner pisos turísticos. Vivimos en un continuo urbano, no hay distinción, en una acera estás en Barcelona y en las aceras de al lado está la ciudad de Hospitalet y claramente esto nos afecta. Es José Antonio Alcaide, concejal del Hospitalet, donde los pisos turísticos han crecido al doble de ritmo que en la ciudad condal. Lo mismo ha ocurrido en Badalona. Entre estas 2 ciudades, 420 pisos turísticos nuevos en 2 años. Eso es un piso nuevo cada 2 días. Espacio para 1.300 turistas más de los que cabían en estas ciudades en 2023. Esto ha ocurrido también en otras poblaciones, en Santa Coloma de Gramenet, en Sant Adrià del Besòs, El Prat, Cornellà y todavía más lejos de la ciudad, en Terrassa, Sabadell o Granollers, según los datos del INE que ha analizado la SER en Cataluña. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.